Os doy la bienvenida una vez más a este canal de electricidad. Vamos a tocar en esta ocasión el tema de los motores de corriente continua. Evidentemente, son muchos menos que los de alterna. Por algunas razones que os voy a enumerar. Primero, para disponer de ellos, si fueran grandes de potencia, hay que disponer de una línea de corriente continua. Y eso no es tan corriente como tener la corriente alterna. Dos, exigen un mantenimiento, porque llevan lo que se llama escobillas, rozando, por supuesto, rotor bobinado, no aquel de jaula de ardilla. La escobilla va rozando ahí sobre el colector de delgas y por lo tanto cuando se agota la escobilla, se gasta, hay que reponerla. El colector también hay que limpiarlo de vez en cuando. Observaréis en estos que tengo aquí preparados que son de cobre sobre el eje del motor y son unas láminas de cobre. Y cómo está marcado una parte que se aprecia claramente oscura, que es donde rozan las escobillas. Pues periódicamente hay que cambiar escobillas cuando se gastan y hay que limpiar el colector de delgas. Eso exige paradas, es decir, que ya son de mantenimiento, ya resultan caros, ya son un poco más complicados. Tienen una ventaja, que desde que el motor se arranca, ya sea en vacío, hasta plena carga se puede regular su velocidad. De ahí que antaño, y todavía ahora menos, se usaran en puentes grúa, se usaran en tranvías, se usaran en trenes eléctricos, en trenes de laminación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya son, señores, motores de corriente continua. Estos que hay aquí, los inducidos, son pequeños motores que exigen también su devanado inductor, como los tendremos ahí, ahora los vamos a ver, y su devanado inducido, que tiene que ser, acordaros, ahí ya no vale el de jaula de ardilla ¿recordáis? No, ahí ya tienen que ser bobinados para que tengan colector de delgas de cobre y escobillas. La escobilla es de grafito, de carbón, parecido al de esta mina del lapicero con el que escribimos a veces. Es decir, suave pero conductora de la electricidad. Y se va gastando, se va fijando sobre el colector a medida que gira el colector. Las escobillas están fijas y va recogiendo, le acerca la electricidad ahí al rotor. Bien, escobillas con una parte conductora, la corriente, y una parte el grafito, que también es conductora. Eso es el inconveniente, por eso son muy pocos comparados con los de corriente alterna, que son los reyes de los motores. Ventajas, ya os decía, el par de arranque es muy elevado y se regula su velocidad muy bien. En vacío se embalan, por eso se utilizan máquinas que no se pueden arrancar en vacío. Por ejemplo, un puente grúa. Si sabéis lo que es un puente grúa, en una nave, en un pórtico, en construcciones navales, viene por allí, se desliza y aunque en el gancho de la grúa no tenga agarrado una pieza de toneladas, hay que desplazarla por el puente. El tren eléctrico, el tranvía, evidentemente, cuando está lleno de viajeros, de personas, consume más. Pero cuando está vacío, no está vacío del todo, porque tiene que arrastrar el peso en toneladas del tren. Entonces,
aprovecho para deciros, un motor se dice que está en vacío, por ejemplo, un taladro eléctrico, estoy con él aquí y apenas consume, pero cuando está empujando la broca sobre el acero, el hierro o sobre una pared de hormigón, ahí ya está en plena carga. Entonces la regulación de la velocidad de los motores de corriente continua es muy buena. Desde vacío hasta carga apenas hay alteraciones, pero tiene el inconveniente del mantenimiento. Ojo, había un híbrido, aprovechamos para repasar. Era el motor universal que iba con continua y con alterna, pero tenía poco para arranque y variaba mucho con la carga. Bien, pues motores de corriente continua, ya lo veis. Lo estáis viendo claramente, más, menos, positivo, negativo, positivo, negativo. Si fueran los cables, ¿de qué color serían? Rojo, negro. Rojo el positivo, negro el negativo. Ya no hay otros colores, como en las fases de los motores de corriente alterna. Ya no hay el neutro en azul. Rojo, negro. Y ya nada más verlos, ya habéis visto, de corriente continua, 3 tipos. Bien, ojo, ¿cómo está aquí los devanados? ¿Cómo está conectado? Estas son las escobillas, que lleva 2 si el bobinado es concéntrico, opuestas, 180 grados, en delgas enfrentadas. Si son otros bobinados según los números de polos que tenga el motor, creo que ya lo he dicho alguna vez, y pueden ser varias, pero mínimo 2 escobillas, y es el más corriente. Fijaros, devanado inductor sería este, devanado inducido, bobinado, el rotórico o inducido, ¿lo veis? Pues se representa así. Bobinado inductor. Sale por ahí, por las escobillas. Un solo camino tiene la electricidad. Luego, una bobina que se corte, una escobilla que se haya gastado, lo vamos a suponer, a imaginar así. El motor se para. El motor se para. Tiene ese inconveniente, tiene un par de arranque elevado, luego con la velocidad varía, pero como están en serie, pues tiene ese inconveniente. A este motor de corriente continua que tiene este tipo de devanado inductor, ese es el bobinado inductor y este es el inducido. Están conectados en serie. Se llama bobinado de corriente continua, motor de corriente continua, serie. Serie, no es mentira. Lo he puesto al otro lado para no interferir. Observad, viene la corriente por aquí, ahí ya hemos espabilado, bobinado, inductor. Y por aquí en paralelo con el bobinado inducido. ¿Os dais cuenta? Entonces ya no está en serie. Se llama en derivación o también shunt, porque tiene los dos devanados, inductor e inducido a través del rotor bobinado y las escobillas, en derivación. Luego la corriente ahí tiene 2 caminos. ¿Qué se ha conseguido con eso? Al tener un solo camino, el arranque, un día pusimos ahí, varios días, uno pequeñito, se embala. Al tener 2 caminos, fijaros, la corriente entra por aquí, va por ahí, sale por ahí, y otra parte sigue aquí, pasa por el inducido y sale. Luego el arranque no es tan fuerte, en el shunt o derivación o paralelo
Sin embargo, su velocidad es más estable. ¿Por qué no es tan potente? Porque fijaros lo que pasa con la corriente. Se la reparten. Mientras que aquí va toda directa al devanado inducido. Tiene el inconveniente ese mucho par de arranque, pero luego la velocidad depende de la carga. Aquí no. Se ha conseguido con el derivación, pues que el par de arranque sea bueno y la velocidad estable. Finalmente, hay otro tipo de motor de corriente continua. Era el serie, era el derivación o shunt. Recordad que el nombre se lo dan cómo están conectados los bobinados. Y está este, que tengo aquí en el medio, que se llama compuesto. O en inglés lo veréis, compound. O mixto, como querráis llamarle. ¿Por qué no? Parte en serie. Fijaros, esta mitad era el serie. Era el serie de aquí, ¿verdad? Pero fijaros que le han añadido el otro bobinado en paralelo, derivación. Está compuesto de un serie y el otro devanado hace que sea una derivación, es el compuesto. ¿Qué se consigue con eso? ¿Qué han conseguido? Aunque son motores que tienen muy poco uso, es muchísimo menos que los de corriente alterna, se ha conseguido que tenga el par de arranque, se llama así, par de arranque, a la fuerza del arranque del serie, claro, el par de arranque del serie y la estabilidad en la velocidad que no fluctúe, que no varíe del derivación. Ahí se regula la velocidad. Este se emplea ya en grandes máquinas donde todavía las hay, de fuerza y tracción. El derivación que tiene velocidad solo estable para arranque no en máquinas herramientas, como tornos, fresadoras, etcétera, etcétera, etcétera. 3 de los motores de corriente continua del tipo llamados de auto inducido, de excitación autoexcitados. Hay otro grupo que no se usan, ha caído prácticamente en desuso, que es de excitación independiente. ¡Ojo! Claro, además de todo eso tendrías que meterle otra línea para mantener. Entonces, excitación independiente prácticamente no se usan. Los autoexcitados son, según cómo estén sus bobinados, el serie, par de arranque. Velocidad fluctúa. El derivación tiene el par de arranque, pero la velocidad estable. Y el compuesto, que tiene lo bueno del serie y lo bueno del paralelo, derivación o shunt. Buen arranque y velocidad estable, que es lo que define un poco a estos motores. Bien, ojo, los motores universales, que valen para continua y alterna, no son otra cosa que un motor serie de corriente continua, con el rotor laminado de una manera especial. Ahí está. Nada de esto es comparado con los motores monofásicos de corriente alterna. Voy a repasar. Fase partida, arranque por condensador, cortocircuito, espira, etcétera, etcétera. Que esos son muy buenos. Son los llamados los de poco, pero poco para bien, matizo. Poco coste, poco consumo, poco mantenimiento, ninguno. Eso sí, poca potencia. Poco coste, poco mantenimiento, poco consumo, pero poca potencia. Esos eran los que hemos visto de corriente alterna, monofásicos. Bien,
Pues llegados aquí, hemos visto estos motores, os he enseñado cómo son, cómo se hacen, que no los vamos a fabricar, ya los fabrican y no son caros, pero que tienen mucha menos aplicación que los de corriente alterna. Bien, esto es todo por hoy. Por favor, hay un complemento que quiero enseñaros. Aquí tenemos este dibujo, que es aquel del motor en serie. Fijaros bien, así es como lo veréis en los libros. Sin embargo, mirad, más bobino inductor, escobilla, bobina, estas son las delgas, os he dibujado, sale por la otra, escobilla, es decir, en serie. Así es como está en realidad, para que lo veáis, por favor, y así es como se suele dibujar. Ya tenéis los dos aspectos. No soy Miguel Ángel, el que pintó la Capilla Sixtina, pero ojo, también tengo que decirlo, tampoco soy Picasso, porque si os pinto un motor cubista, Dios mío. Serie, y ahí está la serie en la realidad como es. Bien, gracias por vuestra atención. Estoy seguro que tenéis una idea ya fiel de estos motores, aunque no se usen apenas, pero que os suene. Y en próximos vídeos seguiremos hablando de motores. Tema interesante, ¿verdad? Nos quedan todavía los trifásicos y los especiales. Por favor, si tienes alguna duda, házmela llegar. Con mucho gusto te la responderé. Y no dudes, toma nota, apúntate en este canal que es el tuyo. Hasta pronto, gracias.